Bienvenidos a este espacio de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, y hoy con un tema de suma importancia, la donación de sangre. No sé si todos sabíamos la importancia de donar sangre, no solo para beneficio de la salud propia, sino las vidas que pueden salvarse. Y es que cada vez más crece la necesidad de tener conciencia acerca de la donación. Las alarmas cada vez más fluyen en nuestro país. Una donación de sangre puede salvar una vida. ¿Qué tan conscientes somos de eso? Por eso queremos iniciar este espacio de opinión, conociendo de manos de expertos la importancia de la donación de sangre en un país como el nuestro. La donación de sangre es uno de los pilares actuales en la salud debido a los contextos en los cuales se maneja Colombia. Colombia, pues lastimosamente, es un país que es violento y también se caracteriza por la alta accidentalidad que presenta. La donación de sangre se muestra como una ayuda para estos pacientes pues, que tienen estas patologías y también que tienen otras patologías como por ejemplo tumores sólidos o leucemias. Y por eso la donación de sangre es muy importante para ayudar a este tipo de pacientes. Y mundialmente pues la necesidad de sangre es muy alta, pues se habla de que hay cientos de miles de unidades que son necesarias a nivel mundial por año, entonces por eso la donación de sangre genera una importancia muy grande. Toda la importancia del mundo, puesto que aún con todos los avances tecnológicos que tenemos, no se puede fabricar la sangre in vitro. La fábrica de la sangre son las personas, es dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestra médula ósea, donde se fabrica la sangre. Y es ahí que el ser humano cobra una importancia muy grande a la hora de poder salvar a otra persona, porque la sangre es el líquido vital. Cuando perdemos sangre, la única forma de poder reponerla rápidamente es que otra persona nos done de su sangre y así poder pues salvar la vida de la persona. Hay grandes preocupaciones o grandes mitos acerca de la realidad de la donación de sangre. Que si se transmiten enfermedades, que si quedamos más débiles, que si a lo mejor sí conviene. Seguramente a muchos de nosotros al momento de donar sangre nos asaltan estas inquietudes o incertidumbres. Pero en el fondo, y como vamos a ver de la mano de expertos como bacteriólogos y demás, no dejan de ser meros mitos. Lo delicado que es el cuidado de quien dona, pero sobre todo del cuidado de la sangre que se dona. Y cómo, reiteramos, la donación de sangre salva vidas. Pero que sea precisamente una bacterióloga quien nos comparta ese símil entre la realidad y el mito cuando de donar sangre se trata. Teniendo en cuenta que el proceso de donación es algo delicado, es muy importante que las personas que se vayan a acercar a donar sean muy sinceras con todas las preguntas que se le va a hacer. El proceso como tal de la donación es muy sencillo. Se acerca a la persona y se les va a entregar una autoexclusión, la cual contiene los requisitos más importantes y más relevantes de la donación. O ya la persona pues leyendo estos requisitos decide si puede o no donar. De hecho, si tienen algunas preguntas, inquietudes, también nos las pueden hacer porque mucha gente también se va con muchas dudas. Luego de que la persona lea esos requisitos de autoexclusión, ya luego procede a diligenciar una encuesta. En esta encuesta hay muchas preguntas, las cuales están relacionadas con la vida personal del donante, con su histórico, con su salud. Luego de que esa persona diligencie la encuesta, ya nosotros como bacteriólogos realizamos el examen físico y el examen médico.
el cual consta de la toma de la presión, la temperatura, el peso. También se les pregunta o se les indaga acerca de la última ingesta de alimentos. Es muy importante que las personas no se acerquen a donar en ayunas, que hay muchos también que omiten este paso, porque obviamente como se saca un volumen de sangre, el cuerpo se puede descompensar fácilmente. Adicionalmente hacemos la toma de la hemoglobina y ya pues como tal hacemos pues toda la evaluación de esas preguntas que diligenciaron. Luego de esto ya la persona pasa a hacer el proceso de fleotomía, donde ya consta de la extracción de 450 mililitros de sangre y se les dan las recomendaciones a esa persona, dentro de las cuales ¿qué recomendaciones hay? De que se hidraten mucho, de que no hagan actividades extenuantes durante ese día, la ingesta de licor también pues que se puede por normatividad a las 6 horas, pero lo ideal es que tampoco lo hagan ni tampoco realizar deporte. En cuanto a la donación, hay muchos mitos que tienen las personas. También muchas personas se abstienen de hacer la donación por estos mitos que hay, dentro de los cuales que está de que las personas van a quedar en mal estado de salud, pero eso es totalmente falso, porque solo estamos sacando un volumen de sangre total y ese volumen se puede recuperar con la ingesta de líquidos. Adicionalmente, la médula ósea, al obviamente detectar esa pérdida, por decirlo así, ella misma empieza a producir las células sanguíneas. Otro de los mitos es que las personas se engordan o aumentan de peso. Eso es totalmente falso, porque no hay nada que explique fisiológicamente esto, ¿cierto? Empezando porque acá sacamos es un volumen de sangre, entonces no hay nada que me diga a mí que la producción de la médula ósea me vaya a aumentar el peso. Es totalmente falso. En sí la gente pues tiene muchos mitos, pero todo esto es realmente falso, empezando porque la mayoría de los donantes de los bancos de sangre son donantes repetitivos. Entonces, si la gente ve que empieza a aumentar de peso, que su estado de salud empeora, no van a donar. O sea, solo existirían donantes de única vez y ya. Es más, no existirían los bancos de sangre. Entonces es totalmente falso. Continuamos nuestro especial de En Rojo y Negro sobre la donación de sangre, su importancia, el ser capaces de vencer esos mitos versus realidades que se dan alrededor de algo tan importante como esto, que puede salvar vidas. Pasemos ahora a un elemento fundamental. Quizá nos preguntamos, bueno, ¿y cómo funciona en toda su gestión un laboratorio de sangre? ¿Qué sale de allí? Fíjense que de la sangre que donamos, no solo hay plaquetas, hay plasma, pero también hay parte que se desecha. ¿Cómo es toda esa funcionalidad en términos de laboratorios? Pues que sea precisamente la gestora de laboratorios de la Universidad de Antioquia quien nos vaya compartiendo la importancia de este proceso, el paso y el día a día en un acto tan importante y que salva vidas como este. El proceso de donación de sangre es muy importante para todas las sociedades. En todos los países hay instituciones que se dedican a la captación, a la recolección y a la separación y al almacenamiento pues, de las unidades de sangre. Una vez la sangre es captada, entra un proceso de fraccionamiento en el cual se separa cada componente sanguíneo y este es almacenado de acuerdo a sus requisitos. Por ejemplo, los glóbulos rojos son almacenados en temperaturas de refrigeración que van de 1 a 6 grados, las plaquetas se almacenan en agitación constante de 20 a 24 grados y los plasmas y los crioprecipitados se almacenan congelados a temperaturas inferiores a menos 18. Cada uno de los lugares donde estos hemocomponentes se almacenan tienen requisitos, por ejemplo, la calificación y el buen uso y el buen desempeño de las neveras. Esto nos permite preservar las unidades de sangre y también nos permite tenerlos como si estuvieran en el organismo, para que al paciente no le vaya a hacer ningún daño si se salen de estas temperaturas a las que debe conservarse todos los hemocomponentes.
Es importante llevar a cabo el almacenamiento de las unidades para garantizar la viabilidad de los hemocomponentes, garantizar la viabilidad de los productos celulares y garantizar que estos sí vayan a cumplir su función dentro de los pacientes, ¿cierto? Porque si no mantenemos, por ejemplo, las condiciones de temperatura de una nevera, los glóbulos rojos se pueden dañar y no van a hacerle ningún beneficio al paciente. Al contrario, pueden complicar su patología y pueden complicar, facilitar alguna reacción adversa a la transfusión. Si decimos que donar sangre es un acto de amor, es lo más sensato a lo que podemos referirnos. Es una oportunidad maravillosa para dejar salir lo bueno que tenemos como seres humanos. Dejar de lado todos esos mitos y plantearnos retos en cuanto a la donación de sangre. Laboratorios más robustos, más sólidos, ecosistemas mejor fundados, pero sobre todo personas que pueden salvarse. Piénsenlo por un momento. ¿No le parecería maravilloso que ante un estado de un accidente, de casi a punto de morirse, sea precisamente una donación de sangre la que le salve la vida? Probablemente eso no lo visualiza uno en un escenario cualquiera, solo cuando se vive en circunstancias de ese tipo. Por eso convertirnos en donantes de sangre no solo es bueno para nuestra salud personal, sino para demostrar una vez más que lo mejor que podemos hacer los seres humanos es demostrar actos de amor. ¿Por qué somos importantes los bancos de sangre? Los bancos de sangre somos el puente entre una persona que quiera donar y un paciente que lo necesita. Realmente, si nos ponemos a esperar, si no existieran los bancos de sangre y simplemente las personas tuvieran que ir a donar cuando una persona se enferma, pues no nos daría el tiempo, porque hay personas que necesitan la sangre de inmediato, porque sufrieron un accidente, perdieron mucha sangre, entonces eso implica que tengamos que ponerle una cantidad importante de hemocomponentes que no podemos esperar a que las personas se acerquen a donar, sino que ya las tenemos que tener ahí en nevera listas para transfundir. Aparte de ello, que después de que la persona dona sangre, se tiene que hacer un procesamiento y además unas pruebas. Se le hacen pruebas de hepatitis B, hepatitis C, Chagas, sífilis, HTLV. Entonces, lo que hacemos los bancos de sangre es, uno, garantizar que haya el insumo, es decir, la sangre. Pero aparte de eso, garantizar de que esa sangre sea segura, porque nosotros le hacemos todas las pruebas y garantizamos que la sangre sea lo más segura posible. Además, aplicamos criterios de calidad. Los hemocomponentes que tienen unos aspectos inadecuados, esos hemocomponentes no son transfundidos y se le transfunde al paciente los hemocomponentes que sí tienen un aspecto adecuado, un volumen adecuado y por supuesto que todas las pruebas biológicas le dieron negativas. El principal reto para que tenemos los bancos de sangre y todas las instituciones de salud es garantizar que tengamos sangre disponible y sangre de calidad. Para ello es importante seguir trabajando en concienciar a la comunidad en la donación de sangre, a crear una cultura de la donación, que no tengamos que estar diciéndole a las personas, venga, done, acérquese a donar, es que necesitamos su sangre, sino que todos seamos conscientes de que solamente la sangre se fabrica dentro de nosotros y que no es una cosa que puedo ir a comprar a alguna parte, sino que nosotros mismos somos la fábrica y que nosotros la podemos donar. Es el regalo más bonito que se puede dar porque es algo que no se puede comprar, ¿cierto? Entonces, concientizar a las personas de que se acerquen a donar a los bancos de sangre sin necesidad de que los estemos llamando, sin necesidad que tengan un familiar enfermo, sino que las personas creen esa cultura. Una vez, 2 veces al año voy a ir a donar sangre al banco de sangre de su preferencia, no tiene que ser con nosotros. El banco de sangre, la invitación es esa, que si las personas pasan y ven una carpa de donación de sangre, se acerquen y donen de su sangre.
Llegados al final de nuestro espacio de opinión, hay un propósito fundamental y es el crear conciencia sobre la importancia de la donación de sangre. Si cada vez hubiésemos más seres humanos que entendiéramos la importancia de la donación, estoy seguro, y en un espacio de opinión como esta lo estamos, que serían muchas las vidas que se salvarían. Por eso quisimos ofrecerles una reflexión al respecto, reflexión que nos permita asumir cada vez más nuestro compromiso como seres humanos que nos relacionamos con otros, pero sobre todo que descubrimos la importancia de la donación para salvar vidas. El espacio de opinión que les hemos ofrecido en Rojo y Negro. Los invitamos a que nos continúen viendo a través de todos nuestros canales digitales y que la próxima semana, por supuesto, nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.